Caluroso aplauso para recibir a Pancho Barraza con nosotros. Ídolo de multitudes. ¿Cómo estás, Pancho? Bienvenido a tus ciudades. Un placer. Muy bien. Maestro, promocionando su música, has andado trabajando muchísimo. Estos últimos meses lo has hecho y lo has hecho con tu gente, con tu pueblo mexicano, y es importante reconocerte esto. Fíjate que tanto Estados Unidos como México hemos estado, para arriba y para abajo. Hacemos 2 semanas allá, 2 semanas acá. Oye, estuviste en una gira con Julián Álvarez, con tu compadre Julio Preciado, con El Coyote. Cuéntanos las anécdotas con estos ídolos también del regional mexicano. Fíjate que no eran muchas, porque realmente nos enfocaban mucho al trabajo. Llegábamos en horarios muy exactos. Los tiempos cambian, como dicen. Era muy exacto todo lo que se tenía que hacer, sobre todo en Estados Unidos. Ajá. Sí, porque todos eran arenas, convention, y eran horarios muy exactos, ¿no? Unas 3, 4 veces nos sentamos por ahí a platicar, a cotorrear, y está en las redes sociales todo eso cuando nos juntábamos. Checar. Muy bien. Oye, Pancho, has evolucionado como artista, has evolucionado sobre todo como persona, y es importante destacar esto. Hay una etapa en tu vida donde el amor se te ve hasta por los poros, y eso es muy bueno porque te ves saludable, te ves de verdad con toda la energía del mundo, y es ahí donde hay que reconocerte que has trabajado en ello. Bendito Dios. ¿Sí, no? Así es. Oye, y vienes a promocionar este material discográfico, el sencillo Yo Estaba Solo. Así es. Cuéntanos de este disco. Este disco lo hicimos todo en Mazatlán. El video lo grabamos en Mazatlán. Trae 15 canciones. Trae, si mal no recuerdo, trae 3 que hice en coautoría con nuestro paisano Horacio Palencia. Y todas las demás son mías. Son canciones que hablan de amor y desamor. Así es. Bueno, ahorita nos vas a interpretar un éxito que lo ha cantado Pedro Infante, lo han cantado grandes, que es de Carlos, el otro que es Historias de un Amor. Son historias de un amor. Pero tiene su historia la canción, el por qué la vamos a cantar. A ver. Nosotros hicimos una actuación pequeña en un disco homenaje a Pedro Infante. Ok. Una compañía fuera de nuestro entorno. Entonces, nos invitaron a esto y nos avisaron que esta canción es la que va a salir de promoción del disco. Súper. No viene en este disco, viene en un disco alterno. Especial. Un disco alterno, Homenaje. especial, donde cantamos como 12 o 14 cantantes. Y es el siguiente tema de promoción. Me parece perfecto. Se llama el aplauso Historia para del Amor. Pancho Barraza, que está con nosotros en tus ciudades. ¡Venga! Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para luego sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para luego sufrir más. ¿Alguien más?
la historia de un amor como no habrá otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para luego sufrir más. Aplauso para Pancho Barraza, que está con nosotros en tus ciudades y va a continuar con nosotros, mi Pancho. Claro que sí. Recuerdo mucho esas anécdotas en el lienzo charro, en varios lienzos por toda la República Mexicana, pero en especial en el puerto de Mazatlán, donde te presentaste, bueno, cantidad de veces y lo reventabas. Y es lo que comentábamos, que a pesar de tantos años ya dentro de la música, varios se estancan, varios artistas, y más del regional mexicano, tienen la imagen, pero están estancados en la cuestión de promoción, de todo esto, y tú sigues reventando lugares. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la magia? No sé, pero Pancho? bendito sea Dios, a la gente de Tepa, Jalisco, gracias por ese sold out total. Y nos vemos en Aguascalientes, Palenque, Aguascalientes, este domingo 30 de abril. Me parece perfecto, pero te quedas con nosotros. Muchachos, se quedan claro. con nosotros. Quedamos.